Con respecto a los forenses, ya sabéis que hubo 4 en el juicio. En realidad, 2 de ellos eran forenses y otros 2 eran médicos. Intentan desacreditar a la doctora que en una autopsia preliminar, se llama así, cuando es la primera que recibe los restos de Edwin, la que decide enviar a hacer una radiografía y posteriormente analizar esa radiografía. No entiendo cuál es el fin de desacreditar a esta doctora cuando todos sabemos que una médica general está perfectamente capacitado para leer una radiografía. Y en esa radiografía es donde se reconoce que hay una lesión entre la C1 y la C2 que tanto intentan anular. Intentar desacreditar a una doctora de medicina general y decir que no está cualificada para hacer una lectura de una radiografía es realmente querer tapar el sol con un dedo, porque todos sabemos que cualquier doctor de medicina general está capacitado para ello. No sé por qué insisten en esto. Imagino que algún tipo de interés personal habrá. Con respecto a los otros 2 forenses, no voy a nombrar al de parte, al señor Manuel, al que llevó la defensa. Me voy a centrar en los forenses que participaron en las autopsias y exámenes generales. Una de las primeras fue la doctora general, que fue la encargada de analizar la cabeza de Edwin y ordenó las radiografías. ¡Qué menos mal! Porque curiosamente el otro forense de Copangán, que también examinó a Daniel, en sus declaraciones lo que dice es que básicamente las heridas que tenía Daniel no eran mordeduras, sino que eran arañazos de las uñas de Edwin. Todo esto lo dice sin presentar los informes, buscando material genético o ADN o sangre en las uñas de Edwin. Este no solo comenta eso, sino que curiosamente es el que responde a la coacusación y habla del dinero que los cirujanos cobran en Tailandia. Estas 2 observaciones a mí me resultan cuanto menos sospechosas. En cuanto al doctor del hospital de policía de Bangkok, el señor que desmiente la radiografía que realizó la doctora general del hospital de Copangán, me resulta bastante curioso que en ningún momento se hace mención a una cuchillada en el cráneo. Ninguno de los 4 forenses hacen mención a la cuchillada en el cráneo. Tampoco se nombran para nada los dientes, cosa que deberían todos haber solicitado un historial dental de Edwin para comprobar, no solo comprobar las mordeduras, sino que además correspondieran a los dientes de Edwin. Hubiera ayudado al reconocimiento del cadáver. Me imagino que es una de las primeras cosas que se solicitan. Con respecto a los agentes de inmigración y el famoso día 4 de agosto, en donde a Daniel le engaña el policía James Bond para que firme unos papeles
sin intérprete, sin abogado, sin testigos, pero queden registrados, para desgracia de James Bond, en una cámara donde le saca fuera de la comisaría y con la excusa de un cigarro le hace firmar unos papeles en un idioma que no es el de Daniel. Nos han intentado convencer durante todo este tiempo de que ese procedimiento de la policía tailandesa es el correcto y que lo hicieron todo bien. En las propias testificales de los agentes de inmigración podemos ver claramente que los agentes de inmigración acudieron el día 4 de agosto y preparando unos papeles que no estaban firmados por el primer ministro, le hacen ver a Daniel que si firma esos papeles le van a deportar en cuestión de horas. Y todos diréis, pero si Daniel era culpable, ¿cómo accedió a creerse todo esto? Pues es muy sencillo. Lo primero es porque Daniel no era culpable. Daniel lo que confesó siempre fue que había habido una pelea y como resultado de esa pelea había sucedido un accidente y que posteriormente tomó una muy mala decisión, que fue improvisar la ocultación de un cadáver. En realidad, los policías vieron el cielo abierto para cerrar un caso que, por supuesto, dañaba y manchaba la imagen de su país. Os recuerdo que la fiesta de la luna llena era la noche del 3 al 4, no del 2 al 3, como nos han estado contando siempre. Y de cara al turismo, y un país que vive además que vive del turismo, esto era una pésima imagen y tenían y corría y urgía cerrar el caso cuanto antes. Por eso, Daniel, cuando habla con la periodista española, le dice el mismo día 6 de agosto, domingo, que la policía ya había cerrado el caso y que al día siguiente ingresaba en la cárcel. Pero lo que en realidad sucedió es que al confesar la pelea y el accidente, Daniel colaboró en encontrar los restos de su amigo. Y con respecto a los agentes de inmigración, se puede ver en sus testificales que hablan de que recibieron la orden el día 4 de agosto, viernes. Algunos no sabían qué hacía allí en la comisaría de Koh Phangan. Daniel estaba retenido pero no esposado. Y no solo eso, sino que Daniel está firmando una notificación de recepción de la orden. Orden que jamás firmó el ministro de Exterior, que es lo primero que se debería haber hecho. Y es aquí donde reside el engaño. Lo que se le entrega a Daniel debería ser un documento traducido al español y firmado por el Ministerio de Exteriores del Reino de Tailandia para informarle de que en las próximas horas iba a ser deportado. En realidad, la parte más curiosa de estas testificales es cuando uno de esos 3 agentes que por cierto llamó la defensa, a uno de esos agentes se le pregunta cuál es el motivo real, si desconocían lo que hacía allí Daniel, de la orden de deportación y de la revocación de la visa. El agente elude totalmente esta pregunta y contesta que si se observan las circunstancias son lo suficientemente claras para justificar una revocación, pero no dice exactamente por qué se decide desde inmigración solicitar una revocación de la visa, y muchísimo menos en estas circunstancias. Y os recuerdo que hasta estos días Daniel seguía pidiendo y solicitando hablar con su familia, con un abogado,
con un intérprete y nada de esto sucedió. Y como dijo el primer intérprete, ese intérprete amigo del jefe de la comisaría de Koh Samui, que no era un intérprete profesional y asistió a Daniel en las primeras horas y en el interrogatorio que se le hace el día 5, lo que todos alegan es que se le facilitó un abogado y un intérprete cuando ellos consideraron que lo necesitaban. Antes de todo eso, lo que Daniel estaba sufriendo era una vulneración a todos sus derechos de cualquier sospechoso en Tailandia. Desde el primer momento, la policía reconoce, tanto a cámaras como en el juicio, que Daniel era sospechoso desde el primer momento, cosa que después niegan porque les interesa hacer ver que en un principio solo estaban investigando y que Daniel no era sospechoso en las primeras horas. Porque si no, sería lo mismo que reconocer que vulneraron todos sus derechos, cosa que sí pasó y que también se puede demostrar. De ahí que muchos intenten camuflar y tapar y mentir sobre este tema. Pero la única realidad es que a Daniel se le entregó una notificación, un aviso de notificación. Pero al final, la verdad, igual que el agua, encuentra siempre su camino. The officers tried and failed to resuscitate the suspect, reporting the death as a drug overdose. Critics say the video highlights a culture of cover-up. Quiero aprovechar y hacer un inciso porque es importante con respecto al tema de las grabaciones en los interrogatorios policiales. Veréis, ya sabéis que Tailandia es bastante famoso, se ha ganado la fama a pulso por ser un país, un reino que no respeta los derechos humanos y además tiene una larga y extensa experiencia en cuanto a las represiones, las torturas y las desapariciones forzadas. Además, en cuanto a corrupción, es uno de los países que se lleva la palma y es famoso también por todos los escándalos policiales que le han ido acompañando durante todos estos últimos años con dudosas actuaciones. Precisamente por esto y por otra serie de motivos, en algunos de esos interrogatorios, como por ejemplo el famoso caso de Joy Ferrari y de inocentes que se reconocen culpables cuando no lo son, Tailandia finalmente en el 2023 se vio obligada a firmar una ley de prevención y represión de la tortura y de las desapariciones forzadas. Entre todos los artículos que tiene esa ley hay uno que creo recordar que es el artículo 22, ahora mismo no lo tengo delante, en el que dice que todas las actuaciones policiales e interrogatorios deben ser grabadas. Estos días hemos estado escuchando barbaridades como que por mucho que la defensa y Daniel soliciten al tribunal esas grabaciones y esos interrogatorios que deberían de estar grabados, que no tienen ningún derecho de pedirlo, la ley tailandesa les protege de no hacerlo. Bueno, pues esto es otra de las mentiras que se están contando. En realidad, los policías están obligados a filmar esas grabaciones por la cuenta que les trae y no solo eso, sino que están obligados a presentarlas en un juicio y sobre todo cuando de lo que se quiere condenar al acusado es de algo tan grave. Así que si oís por ahí decir que no están obligados o que solo es en algunos casos o que el juez se lo va a rechazar porque no tienen por qué presentar la documentación que requieren, que sepáis que os están mintiendo una vez más y que todo lo que solicite el acusado para defenderse y demostrar su inocencia lo puede requerir. Si Tailandia, por otro lado,
decide hacer oídos sordos o se niega a entregarlo, pues evidentemente esto pasará a instancias mayores y probablemente el escándalo, cuando llegue a esas instancias superiores, sea más gordo del que intentaron tapar en un primer momento. Con respecto a los peritos, se presentan varios en el juicio, no solo el policía que extrae los datos del teléfono móvil de Daniel. Habla también el perito que revisó la camiseta de Edwin, el cuchillo del día 16 y además el policía que revisó y encargado de recopilar todas las cámaras. Vamos a ir por partes. En referencia a la camiseta, lo que se declara realmente en el juicio es que efectivamente existe una rasgadura de un corte limpio que va del dobladillo inferior al cuello de la camiseta. La camiseta en ningún momento presenta signos de haber sido lavada. Saben que está sucia, pero no saben determinar de qué está sucia. En cuanto a los 4 cuchillos que requisan los policías el día 4 de agosto, lo único que dice este perito policía es que cualquiera de ellos podría haber causado las marcas que presentaba la camiseta. Recordemos que había una rasgadura total de cuello a dobladillo y además unas marcas que este perito policía continuamente llama rasgaduras. No se puede determinar nada más. Supongo que recordáis a Big Jock y al resto de policías que le acompañaban diciendo que Daniel había confesado que había acuchillado a Edwin Arrieta. Bueno, que a día de hoy, 20 meses después, se siga afirmando esto como he tenido que escuchar en estas últimas horas, me parece patético. Patético la manera de manipular y de engañar a las personas. Pero lo que no entiendo es que la gente que ha leído esto, la gente que se ha realmente leído las actas, no diga nada. Me pregunto qué han leído. Trune, de hecho, se atreve a afirmar, como perito forense, que esos agujeros no fueron realizados para desgarrar, porque presentarían un intento de presión. Y esto se lo saca él de la manga. Con respecto al ADN del famoso cuchillo que fueron a recoger después de esa rueda de prensa del 15 de agosto encabezada por Big Jock, lo único que se puede asegurar es que ese cuchillo, como ya sabéis, ese cuchillo se recogió de otro bungalow. Al contrastar los restos de Edwin con hisopos de Daniel o material genético, lo único que se ha podido acreditar que es un material genético que podría ser o sangre o perteneciente a secreciones. Cuando encima le muestran en el vídeo el policía que coge, os acordáis, por el mango ese cuchillo y lo tira encima de una mesa, policía que no va con guantes, lo saca de la pila y lo tira, cualquier persona en su sano juicio, la primera pregunta que se haría es ¿cómo es posible que no se haya encontrado las huellas de ese policía en el mango? Él dice que no puede asegurar que sea el mismo cuchillo, porque este cuchillo se entregó el día 21 de agosto. Con respecto al policía que analiza las cámaras, lo que cuenta es que recibe la orden de Surat Thani el día 3, cuando aparecen en el vertedero los restos. Aparte de analizarnos todo el recorrido y de contarnos cómo casan las cámaras y los minutajes, lo más interesante que tiene para contarnos este policía es lo que pone en el informe de la policía. Y es que Edwin había reservado el pan biman para 2 personas, que no se especifica para quién, y que el bugain lo había reservado Daniel también para 2 personas, aunque también aclara que es cierto que
Es un formulario general, en realidad se desconoce si esa persona se va a alojar solo o acompañado. Esto lo deja claro en su declaración rica, donde explica que Daniel reserva él solo. También especifica que los contenedores de basura están detrás del Bugain, apenas a 100 metros. Pero lo que más resulta curiosa de esta declaración es que en ningún momento cuenta cuándo recibe las órdenes, cuánto tiempo tarda en analizar más de 120 horas de grabación y, por supuesto, lo que más me importa, en qué fechas lo presenta. Porque eso de que en 3 horas el jueves 3 les diera tiempo a analizar más de 120 horas de cámara, no se lo cree ni el más tonto del pueblo. ¿Os acordáis todas las veces que nos han nombrado la palabra toras y finalmente nos han aclarado que venía en el primer informe policial? Bueno, pues este policía, en las declaraciones recogidas por Trium en su libro, dice así. Dice, el 5 de agosto se encuentran la cabeza, los brazos y la zona del pecho. Y la zona del pecho en una bolsa negra en Salad Beach. Y ahora voy a ir con todas las afirmaciones que hemos escuchado a lo largo de todos estos días. La primera de ellas la hacen Tuyupa, Trium, Ospina y Metapod. Es que el señor Paisán no estuvo en la investigación. Bueno, esto es mentira. Y además es que está grabado. Lo que sí es cierto es que este señor aparece en todas las grabaciones y además tenemos todas las pruebas grabadas de que este señor estaba en el Bugain Villa, en la reconstrucción y en todos los momentos preliminares de esa investigación. Y además aparece recogido por cámaras. Con respecto al señor James Bond y las afirmaciones sobre que la defensa no llamó a declarar al señor James Bond, esto es totalmente falso. La defensa sí llamó a declarar al señor James Bond. La pregunta es, ¿por qué no estuvo? ¿Por qué no estuvo en el juicio? Evidencia, como tal, es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, es decir, es una prueba determinante en un juicio. Es cierto que se pueden presentar nuevas evidencias en un recurso, y si las evidencias son lo suficientemente contundentes, el juez puede decidir si se realiza una vista previa pública para debatir el recurso o si se anula el juicio y se inicia uno nuevo. Estas personas que dudan que un documental pueda servir para mostrar una evidencia no se han estudiado bien o no han investigado bien de lo que están hablando, porque como evidencias claro que se pueden presentar cualquier tipo de archivo, soporte, ya bien sea de texto como digital, para demostrar que existen nuevos, en este caso, testimonios que no se presentaron en el juicio porque no estaban antes. Esto que intentan desacreditar y desmentir, no lo están contando bien nuevamente. Cualquiera que siga el True Crime y sea amante del True Crime sabrá que hay muchísimos documentales que han facilitado pruebas a los jueces. Hay precedentes de que un documental sí puede ser muestra de una evidencia ante un juez. Por supuesto, el juez va a solicitar los brutos, igual que se solicitan los interrogatorios que se hicieron a Daniel y las declaraciones grabadas, y se tienen que presentar en bruto, no en cortes o manipulado. Esto lo sabe la defensa y lo sabe el juez. Os están engañando nuevamente porque todos sabemos que en un juicio se presentan los brutos, no las ediciones y no los manipulados. Y en este caso, la plataforma HBO no tiene ningún inconveniente en presentar los brutos, no los trabajos editados. Además, también tenéis que saber que HBO no es la primera vez
que a través de un documental demuestra la inocencia de una persona que había sido acusada de un delito que no había cometido como tal. Y de hecho os voy a dejar documentales que os van a venir muy bien repasar a todos. Y curiosamente, HBO es una de esas plataformas que ha colaborado para esclarecer los hechos en algunos casos importantes. ¿Puede servir al juez las declaraciones de Paisán para HBO? Por supuesto que sí, porque el juez lo que debe de ver son todas las declaraciones que ha hecho este señor para los medios de prensa y para estos documentales. Lo primero que declaró fue que engañaron a Daniel. Lo segundo que declaró fue que en ningún momento Daniel se acusó de haber premeditado nada. Y lo tercero que va a ver el juez es que este señor sale en la plataforma de una mujer tailandesa residente en España con doble nacionalidad, en donde desmiente todo lo que ha dicho anteriormente. ¿Qué va a pesar más? Pues la verdad, espero que la justicia, porque para eso decidió, me imagino, durante más de 10 años estudiar su carrera y profesionalizarse. Y otra cosa que aprovecho para recordar. Cuando intentan desacreditar todo esto, solo hay una cosa para contestarles. Al igual que el juez aceptó el recurso de la coacusación y ahora ha aceptado la réplica que por cierto no tiene por qué firmar a Pritchard, que no os líen, lo puede presentar perfectamente Daniel con su representante legal que es Alice. También ha aceptado, y que no se os olvide, un recurso de 574 páginas y que, como afirma Trium en su canal, el juez ni se ha leído. Para aceptar estas 574 páginas, te aseguro, Trium, que el juez se lo ha tenido que leer. Porque si no, tanto Tuyupa como tú lo que estáis dando a entender es que no existe justicia en Tailandia. Así que los jueces tienen mucho trabajo por delante y, como bien dijo Metapón en la entrevista que concedió a Tuyupa y a Trium, los jueces tienen mucho que leer. Ahora le toca a la coacusación contestar y después los jueces tienen mucho trabajo porque tienen que volver a repasar el juicio completo con las pruebas que se presentaron, el recurso de la coacusación y la réplica a ese recurso de la defensa, y además el recurso de la defensa y por supuesto la contestación que quiera dar la coacusación. Y después el Tribunal de Apelaciones sopesará y tomará la decisión que tenga que tomar. Yo espero que sean lo suficientemente profesionales y no sean, como nos intentan hacer ver, que ni siquiera leen los recursos, o como llegó a afirmar Tuyupa, que se limpiaban el culo con eso. Es horrible la imagen que están dando estas personas de Tailandia. Y que es probable, a lo mejor ellos sin saberlo, esté llegando tanto a Tailandia a través de tailandeses como tailandeses a través de la Embajada de Madrid. Cuando aseguran que la defensa solicitó el juicio a puerta cerrada, eso es totalmente falso. La defensa jamás solicitó un juicio a puerta cerrada porque ellos eran los primeros interesados y además les beneficiaba. La solicitud de no grabar a Daniel, tampoco, esto es totalmente mentira. La defensa en ningún momento solicitó ni que fuera un juicio a puerta cerrada ni que no se grabara a Daniel. Estas son medidas que adoptó el juez y no las adoptó precisamente para proteger a Daniel ni a la defensa, como nos han venido mostrando durante todos estos meses. En ese juicio iban a participar muchísimos policías e interesaba protegerlos. Con respecto a la afirmación de que las cámaras de seguridad eran de la policía, bueno, para el que todavía no se haya dado cuenta, en realidad las cámaras de Koh Phangan no son de la policía, es de todos los comercios de la zona, como sucede aquí en España. La gran mayoría de los comercios ya cuentan con cámaras de seguridad y que además, no solo eso, sino que en el juicio quedó claro que eran cámaras
que son visibles. Con respecto a la afirmación de que 5 jueces revisaron la sentencia de Daniel, bueno, esto ya sabíamos que era mentira, pero me hace gracia que sea la propia Tuyupa la que se pregunte, junto con Trium, quién habrá sido el que ha dicho esto que no es cierto. Pues si habéis sido vosotros. Mira, el primero fue Juan Gospina, el segundo fue Trium, y además volvió a cometer el error de hacerse eco de lo que tú le contabas. Esto le está pasando muy a menudo ya. En referencia a que la defensa insinúa que el juez no se conoce sus leyes o que les insultan, esto no es cierto. Por supuesto, la defensa en ningún momento está insultando ni ofendiendo a ningún juez, y todo abogado defensor sabe que tiene derecho a presentar un recurso defendiendo a su cliente, y no solo eso, sino marcar las evidencias, tanto materiales como de forma que pueda haber. En todo caso, lo que pueden remarcar en el recurso es que hay ciertas leyes que no se han aplicado correctamente, y además dar sus motivos. En referencia a la afirmación de que hubo una coartada para desmembrar, en realidad es totalmente falsa, porque nunca existió un móvil, nunca existió una coartada, y no solo eso, sino que se puede demostrar que todo lo que vino después del accidente fue todo totalmente improvisado. En cuanto a las evidencias y otras afirmaciones, sí que podemos destacar que a lo largo de todas estas horas nos damos cuenta de que Ospina, como él mismo indica para Mañaneros, lleva mucho tiempo queriendo desvincularse de este caso, y no solo eso, sino que ya lo manifiesta abiertamente, como ya pasó en diciembre, cuando le vino por sorpresa ese recurso por parte de los codemandantes. Y en el programa de Mañaneros así lo afirma, al decir y asegurar que lo que quiere es despachar el caso. En referencia a la afirmación de Trium, cuando le preguntan por qué sabe él que Daniel es culpable, él da 3 motivos. El primero es por la confesión, el segundo es por las declaraciones que hace Daniel a Ramón Abarca cuando habla de la jaula de cristal. El tercer punto es por su narcisismo. Bueno, pues en el primero, la confesión, ya sabemos que se está basando en una confesión que está manipulada. En el segundo punto y en el tercero, yo creo que nos damos cuenta todos de que son conjeturas de Trium. Por otro lado, se ha hablado de si se escoge como escenario para premeditar un crimen y posterior desmembramiento el reino de Tailandia. Cualquiera que esté en su sano juicio sabe de sobra que nadie es capaz de premeditar un crimen ni un desmembramiento en Tailandia. Y llevan todo el tiempo intentándonos convencer de que Daniel escogió premeditadamente Tailandia. Mire usted, si hubiera querido cometer un asesinato premeditado, hay miles de escenarios antes que Tailandia. Lo más sorprendente de todo esto es que además le han sumado, para darle más fuerza, una nueva conspiración, que por lo que veo ha pasado inadvertida para todos. La conspiración nueva, que seguramente, como todas las demás, venga de la mano del señor Juan Gospina y su clienta, y de la que se hace eco Trium, es que algún día se podrá contar lo que Daniel dijo de verdad en las primeras horas. Pues esto, lo primero que tienen que hacer es decir si tienen pruebas. Y no me vale como testimonio lo que diga un policía que ha manipulado pruebas, que ha mentido y que ha intentado engañar. No hay
es verdad, dice esa autopsia, ningún indicio de lo que declaró Big Joke en aquella rueda de prensa. Y por último, los mensajes enviados entre Edwin y Daniel y esa coartada de Daniel antes y después del crimen, la sala los ha analizado y ni fiscal ni tampoco el magistrado, así lo han dicho, aseguran que cuente con demasiada relevancia jurídica a la hora de esclarecer este caso. No le falta razón a Rodolfo en tanto en cuanto que yo no he venido a declarar nada sobre la premeditación ni sobre las testificales previas que han existido en el procedimiento. Yo he venido a ratificarme en los documentos que acreditan la vida económica de Edwin, su trabajo en Colombia, en Chile, las personas que estaban a su cargo, cómo le compraba el supermercado a sus padres. La familia Arrieta busca que haya sentencia condenatoria por asesinato, es cierto, con premeditación o sin premeditación. Si el juez no lo ve, pues se aceptaría. La acusación es cierto, Joaquín, que hay que refrescar que es asesinato con premeditación y sin premeditación. Son los dos cargos y fueron los que se le leyeron a Daniel en el comienzo de las sesiones del juicio oral, que ese es el objeto del debate y la dificultad y todo mi respeto y consideración al tribunal y al juez. A ver, en base a lo que existe en el procedimiento, para no caer en una especulación arbitraria, nosotros entendemos que una violencia física, una agresión, digámoslo, fortuita, es decir, que estaba premeditada, como venimos defendiendo hasta el momento. Y Daniel Sancho tenía otro hotel, pero cuando recoge a Edwin Arrieta en el puerto, lo lleva directamente a esta habitación de la muerte en donde se comete el crimen. Oye, si fue sin querer, qué casualidad que no fueras a tu habitación principal donde estaban tus enseres y tus cosas personales. Fuiste a una habitación en donde simple y llanamente estaba ya, de manera previa, los cuchillos y la sierra que habías comprado. Dices que todos esos cuchillos los compraste para cocinar. Los restos que se hayan utilizado para cocinar y la compra en los supermercados no existe. Por lo tanto, estos dos puntos son importantes. Eso no es el objeto del debate, y les digo yo, pero ¿cómo no es el objeto del debate si es parte para discutir la premeditación? Y me dicen, no, porque el descuartizamiento ya lo ha reconocido. A ver, Ospina, que ese no es el objeto del debate, porque si no podemos determinar la causa de la muerte, es decir, la muerte no se puede determinar que haya sido producida con ningún cuchillo y el descuartizamiento ya está acreditado, ¿qué te importa a ti si el cuchillo aparece con ADN o no aparece con ADN? ¿no? Es una familia con una profunda vocación cristiana, tiene una gran bondad. No veo en sus ojos nunca venganza. Cuando Álvaro publicó esa información hablé con él. Álvaro hizo una columna muy rigurosa en donde habla sobre ese tronco en septiembre. Sin embargo, de donde vienen mis explicaciones fueron que aparentemente, bueno, es así, ¿no? Otros medios de comunicación la sacaron de contexto y esos medios venían a referir un poco que la policía tiraba el tórax y que lo escondía. Este juicio arranca con una acusación de asesinato con premeditación, para la que se pide por parte de la investigación, y así se eleva a la Fiscalía, la pena de muerte o la cadena perpetua. Eso no lo podemos olvidar, esa es la acusación, eso es como arranca este juicio. Aquí se han analizado los estropajos, las esponjas, las bayetas, todo lo que compró Daniel. Todo lo que compró Daniel, que evidentemente ha aparecido. En los 6 guantes que se compraron, solamente hay uno utilizado. Los demás todos tienen ADN de Daniel. El único que tiene ADN de Daniel y de Edwin es uno. En el dedo pulgar, él lo sabe. Vamos a ver, hablar de golpes en la cabeza. Yo tengo las autopsias, las hemos leído. Ahí se habla de una fractura del occipital. Insisto, es la Fiscalía en sus conclusiones quien tendrá que decir si efectivamente hubo premeditación y si efectivamente se produjo un asesinato o estamos ante otro escenario. Las bolsas, muchas partes de los restos del cuerpo de la víctima no aparecieron en las bolsas que compró Daniel, aparecieron en unas bolsas de fertilizante. ¿De cuántas maneras ha tenido que asumir la familia las formas en las que ha muerto el señor Edwin Arrieta? ¿De cuántas? De un apuñalamiento, de un degollamiento, se llegó a decir que se le había descuartizado con vida, de verdad, que había improvisación, pero nunca premeditación. Y desde luego, a la vista de los documentos que nos empezaron a venir a partir de diciembre, lo tuvimos más que claro. El hotel que el Pavimán no lo alquila Daniel, lo alquila el señor Arrieta, y que iba a estar disponible nada más que hasta la mañana del día 3. Yo creo que la policía tailandesa lo hizo muy rápido, es verdad, lo ha dicho algún compañero, en un tiempo récord, pero entiendo que de manera poco profesionalizada, que en materia penal no todo es blanco y en botella. A lo mejor lo que parece blanco y en botella ni es blanco ni está en botella.